Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de las verdaderas características de, de un líder, de lo que realmente es un líder. Y hoy vamos a hablar de que otra de las características que un verdadero líder tiene es que el líder se enfoca en la subsistencia del grupo que representa. Es decir, los verdaderos líderes siempre uno de sus objetivos principales es que el grupo que ellos representan permanezca, aunque así ellos tengan que ellos mismos tengan que sacrificar sus vidas o sacrificarse ellos. Ellos tienen, ellos para poder mantener la subsistencia del grupo que ellos pertenecen. Y aquí hay muchos ejemplos, por ejemplo, en cuanto al tema de ellos sacrificarse. Por ejemplo, tenemos el tema, los ejemplos, por ejemplo, de Leónidas, el general griego espartano, que él se sacrificó, él se sacrificó con los 300 espartanos que él tenía, peleando contra los persias, peleando con Artajerjes, no me recuerdo si primero o segundo. Él se sacrifica, pero él manda a un grupo que no eran espartanos y lo manda, dicen que retrocedan en la batalla porque él sabía que ese otro grupo no tenía la mentalidad para sacrificarse como los espartanos, que tenían un entrenamiento, el mejor entrenamiento se podría decir en ese tiempo militar lo tenían ellos. Entonces él sabía que no tenía la capacidad para soportar ese sacrificio. También tenemos el caso de nuestro incomparable Señor Jesucristo. Ese otro ejemplo de cómo Él se sacrifica por nosotros. Pero vamos a hablar con más detalles en cuanto a lo que dice la Biblia en cuanto a ese tema de ser líder más adelante. Pero una de las cosas es que el líder se sacrifica. Muchas veces se sacrifica por el grupo que representa, por el grupo que defiende, ¿verdad? Otra característica importante es que el líder se enfoca en la unidad del grupo, no en dividir el grupo, sino en unir. No, muchas veces las divisiones se forman porque hay diferentes tipos de pensamiento y diferentes tipos de ideas, pero el líder se enfoca en que la unidad del grupo. Pero lo que hemos visto últimamente es que en lo que se ha visto últimamente alrededor de, por ejemplo, América Latina y Estados Unidos, es que una serie de líderes que lo que le preocupa es crear disensión, crear división en el grupo que ellos representan. Toda esta protesta lo que hacen es dividir, no unir, porque si nos recordamos, por ejemplo, el mismo caso de Martin Luther King. Martin Luther King, cuando él protestaba por la unidad. Él protestaba por la no segregación. La no segregación de los grupos, entre el blanco y el negro. Pero estas protestas que nosotros vemos alrededor del país, Estados Unidos, América Latina, son más para dividir que para unir. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que un reino dividido no permanece. Un reino dividido no permanece. Y otra persona que dijo, divide y vencerás. No me recuerdo quién fue que lo dijo.
Pero el asunto es que el líder pone sus deseos, sus gustos, sus necesidades como último y pone la necesidad del grupo como primero. Un verdadero líder. Yo recuerdo una ocasión, hace mucho, leí el libro del Principito. Yo recuerdo que esta parte que voy a mencionar fue de ese libro. Y el Principito, según más o menos me acuerdo del libro, pueda que esté un poquito equivocado, porque hace tantos años que lo leí, que era un niño que era como el Principito, que viajaba de planeta en planeta. Y en un planeta él encuentra, es como un cuento más o menos alegórico, algo así. Y él en un planeta él ve a un rey, pero ese rey está solo en ese planeta. Y el rey como que él le dice que él es un rey, que él es un rey grande, algo así. Y el Principito le pregunta, pero ¿dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde está tu...? El asunto es que el Principito en un momento dice que él decide irse de ese planeta, pero el rey no quiere que él se vaya. Y le dice, oye, si tú te quedas, yo te voy a hacer general de mi ejército. Y le dice, pero que tú no tienes ejército. Tú no tienes gente. Tú no tienes... O sea, esto es para ilustrar de que el rey era un líder que se miraba a él. Él no miraba la realidad de que él realmente no era solo él, de que realmente no, o sea, muchas veces los líderes, hay líderes que se miran ellos nada más. O sea, es lo que me interesa a mí, es lo que me importa a mí. Es lo que quiero yo solamente. Y se olvidan de que ellos tienen un grupo. Ese grupo no existe, de que ellos tienen un grupo que ellos tienen que sin ese grupo no son líderes. O sea, tú no puedes decir que tú eres un líder si tú no tienes un grupo de seguidores que te siguen. Y si te siguen es porque si un líder tiene un grupo que lo sigue, es porque ese grupo entiende que hay algo que ese líder que puede ser una guía. Hay algo que esa persona tiene que es digno de seguir. Que es digno de seguir. Entonces, como dijimos al principio, en la Biblia, muchos de los grandes líderes, grandes líderes, leían mucho la Biblia. Al contrario de ahora, que se levantan unos líderes y no saben nada de la Biblia. Pero la mayoría de los grandes líderes leían la Biblia, y la Biblia menciona muchas características de esto. Por ejemplo, en una ocasión, los discípulos estaban discutiendo, estaban peleando de quién era el líder, de quién era el más grande. Y Jesucristo le dijo, bueno, el más grande de ustedes tiene que ser servidor de todos. El que quiera ser más grande tiene que ser servidor de todos. Y en otra ocasión Jesucristo le dice, en el mundo los líderes se sientan en la mesa para que les sirvan. Pero en la iglesia es al revés. El líder es el que sirve, no el que es servido. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. En otra ocasión dice, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, los reyes se adueñan de las naciones. Ellos mismos se adueñan de las naciones. Pero eso no sucederá así en la iglesia. El más grande de ustedes tiene que ser servidor de todo. Y el Señor, entonces muchos de los grandes líderes, como el caso de Abraham Lincoln, el mismo Martin Luther King, la reina Elizabeth que le ha mencionado, George Muller, Charles Spurgeon, eran lectores de la Biblia, leían mucho la Biblia. Leían mucho. Thomas Jefferson leía mucho la Biblia. ¿Entiendes? La Biblia ha sido otro caso. En el Antiguo Testamento aparece, volviendo al tema de cuando el líder se sacrifica por el grupo. En el capítulo 23 de Segunda de Samuel, habla de los valientes de David,
en el versículo 8 en adelante. Y en una ocasión David le pregunta que quién se atrevería a ir al campamento de los filisteos y buscar agua por él, porque estaban en un desierto. Entonces hubo un grupo de hombres que fue de los soldados de él y fueron a buscar el agua. Cuando él le trajeron el agua, David derramó el agua en tierra y dijo que Dios me libre beber el agua de los hombres que sacrificaron para darme agua. Es decir, él entendía que era él que tenía que buscar agua por el grupo, no que el grupo tenía que buscar agua por él. Y ahora es al revés. Ahora a los líderes hay que servirlo. Los líderes es lo que me interesa a mí, no lo que le interesa al grupo. Y eso puede causar, de la destrucción del grupo en total, como todo, el colectivo. Cuando se levantan líderes así, que es lo que me interesa a mí y no lo que necesita el grupo, pasan incluso revoluciones fuertísimas, como el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa. ¿Por qué ocurrió la Revolución Francesa? Bueno, porque era nada más, en esos tiempos era nada más el líder que importaba, mientras que el que estaba abajo vivía sufriendo. Era solamente el líder, solamente el que estaba en la punta. Era solamente el que importaba. Y vienen entonces todos estos filósofos, como el caso mismo de Jean-Jacques Rousseau, y dice, eso no es así. O sea, eso... Y Jean-Jacques Rousseau viene, en realidad no era francés, él viene de Geneva. Y Geneva fue un país, o Geneva fue un país, fue el país fundado, reformado por Juan Calvino. Y sabemos que Juan Calvino fue un reformador de la iglesia. Después de Martín Lutero, Juan Calvino fue un reformador de la iglesia. Entonces, y Jean-Jacques Rousseau decía que él habló del concepto de general will, la voluntad general, que es la voluntad del grupo, no la voluntad de uno solo. Es la voluntad del grupo. ¿Cuál es la voluntad del grupo? Para que el grupo pueda subsistir y pueda permanecer. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.